una visión de las dos perspectivas básicas, clásicas. Por un lado encontramos el igualitarismo de la palabra igual. Básicamente esta idea igualitarismo lo que sugiere es la noción que en la Biblia no hay diferencia entre roles basados en género y que por lo tanto no hay ninguna restricción de roles para la mujer, ya sea en la iglesia o en el hogar. Esta perspectiva básicamente ve la distinción de géneros y la ve como como un obstáculo. Básicamente esta posición no ve esa distinción de géneros y por lo tanto la mujer puede servir en cualquier capacidad de liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Ella puede fungir como pastor, como anciano, como obispo. Pero por el otro lado encontramos la otra posición bíblica, que es el complementarismo, y nuevamente la idea es que nos completamos los unos con los otros. Este concepto básicamente tiene que ver con la realidad que soteriológicamente hablando, de un punto de vista salvífico, todos somos iguales y no hay absolutamente ninguna diferencia en género. Sin embargo, reconocemos que Dios ha establecido una diferencia de roles basado en géneros y que por lo tanto la mujer está restringida a servir en ciertas capacidades de liderazgo en la iglesia y en su hogar. Ahora, hermanos, mi intención es tratar nuevamente Gálatas 3:28, pero hermanos, nuestra posición complementarista básicamente dice de la siguiente manera: esto es lo que nosotros encontramos en la Escritura. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y dice, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Hermano, esto yo no lo dije, lo dijo el apóstol Pablo. Dice que Dios es cabeza también de Cristo. Hay una estructura muy importante establecida en la Escritura. Hermano, importante que estamos, hermanos, en este pasaje de 1 Corintios capítulo 11. Ahora, nuestro interés es tratar Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pero hermanos, solamente para información histórica, hermanos, no olvidemos que Gálatas fue escrito en el año 49, tal vez 50 después de Cristo, y aquí estamos tratando 5 años después, en el año 55, Pablo está escribiendo este pasaje bíblico, y el apóstol Pablo no está cancelando bajo ningún punto de vista la diferencia de los géneros. La Escritura, por ejemplo, dice más adelante en 1 Corintios, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque si como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso en cuanto a este concepto de autoridad dentro de los géneros, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, más adelante dice el apóstol Pablo, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Ahora, si su marido es un ignorante, inconverso, va a tener un problema obedeciendo este pasaje de la Escritura. Pero nuevamente, gracias al Señor que TMS no escribió este pasaje bíblico. Gracias al Señor que no es la iglesia, no somos nosotros, estamos respetando el texto bíblico. Dice la Escritura, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, y vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda, y la mujer tiene que comprar logos, compre logos. Si usted no ha visto todavía al hermano José o al hermano José Martínez o al hermano José Pérez, hágalo. Dice la Escritura que la mujer debe de aprender, pero debe aprender en un contexto. Dice en silencio, y eso debemos de interpretarlo con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar, dice, en silencio. Y necesitamos entender ese concepto de silencio que tiene que ver con una actitud. Porque Adán fue formado primero. El argumento de Pablo nace de lo que está escrito, no de una categoría cultural. Pero bueno, ese no es mi pasaje del día de hoy. La visión básicamente bíblica complementarista dice lo siguiente. El respetar este orden bíblico, dice John Piper, que ha escrito mucho acerca del tema, y es conveniente que atendamos lo que el hermano tiene mucho que decirnos. Él dice, por ejemplo, que el respetar este orden, ese concepto de autoridad, sumisión dentro del hogar y la iglesia, es solamente un producto de la obra salvífica del Espíritu Santo en los creyentes a medida que nos sometemos a su palabra. Es entonces que el esposo guía como Cristo y la esposa responde como la esposa de Cristo. Allí hay armonía y mutualidad que es más bello y más satisfactorio que cualquier patrón matrimonial creado por el hombre. Entonces describe Piper, la autoridad bíblica para el hombre es un llamado divino por tomar la responsabilidad primaria de ser como Cristo, siervo, que guía, protege, provee. La sumisión bíblica para la esposa es un llamado divino para el hogar, para honrar, afirmar el liderazgo de su esposo y apoyar ese liderazgo en conformidad a los dones que el Señor le pudiera haber dado a la mujer. Esta es una visión bíblica complementaria. Delante de Dios somos iguales, a pesar de que somos distintos, increíblemente distintos. No hay igualdad bajo ningún punto de vista. La imagen, por ejemplo, igualitarista, dice de la siguiente manera. Esta visión básicamente es un reflejo. Y hermanos, tómese el tiempo, busque maneras de cómo, aquí vamos a encontrar bibliografía, por ejemplo, busque la manera de entender este concepto y usted se va a dar cuenta que esta visión igualitarista es básicamente provocada por ese movimiento feminista que a la vez es una forma de liberalismo que busca la abolición a toda costa de todo lo que distinguiblemente pudiera ser masculino. Por ejemplo, vea usted esta evangélica feminista. Ella dice, por ejemplo, las feministas bíblicas, que es una contradicción de términos, amorosamente, dice, piden a la comunidad cristiana, vea usted, a abandonar el papel de los roles artificiales y ser ciego del sexo cuando se evalúan las cualidades de cada individuo para el ministerio. Esta es la visión igualitarista. Lo que está sugiriendo es seamos ciegos en cuanto a los géneros. Está pidiendo
que abandonemos el papel de los roles artificiales. ¿Quién estableció esos roles artificiales? Es más, mire lo que dice esta otra feminista, evangélica. Ella expresa su convicción de la siguiente manera. Ella dice que el tenor bíblico es nivelación sexual y no mantener una distinción de estatus en base al sexo con que naciste. Oh, entonces este sexo con que naciste, al fin y al cabo, no es muy superficial. ¿Quién te hizo hombre? ¿Quién te hizo mujer? No es muy superficial. Pero esto es lo que usted encuentra, es lo que usted lee. Por ejemplo, encontramos nosotros a esta otra feminista. Esta feminista es secular, no se identifica necesariamente con el cristianismo, el evangélico, pero están bebiendo del mismo pozo. Y es el feminismo. Dice, por ejemplo, en 1972 han pasado más de 50 años y esta es la retórica, especialmente en la academia. Ella escribió un libro que tiene que ver con el movimiento homosexual en la academia. Y vea lo que escribe. Dice la siguiente manera: la heterosexualidad separa a las mujeres una de las otras. O sea, el diseño de Dios heterosexual, un hombre, una mujer, dice que separa a las mujeres una de las otras. Dice, esto hace a las mujeres definirse a ellas mismas a través de los hombres. Fuerza a las mujeres a competir en contra de ellas mismas por los hombres, por el privilegio que viene a través de los hombres y su estado social. El lesbianismo, dice el movimiento femenil, el lesbianismo es la clave para la liberación y solamente la mujer que corta sus lazos con el privilegio masculino puede ser confiada para mantenerse seria en la lucha en contra del dominio masculino. Ahora, hermanos, yo sé que hay mujeres cristianas que no están en ese lugar. Lo acepto. Pero este es el camino. Y si usted comienza a abrir la puerta, y si usted comienza a cuestionar lo revelado por Dios, lo que Dios está estableciendo, y usted altera por la agenda del mundo su posición y su rol, usted está abriendo la puerta. Y quiero recordarle lo que los padres hacen en moderación, los hijos lo hacen en exceso. Y esto es lo que ocurre con este movimiento. Lo que ocurre es que comenzamos a abrir la puerta, poco a poco vamos abriendo la puerta y entonces cuando nos damos cuenta ya no se puede cerrar puerta. Y este es un peligro enorme. Pero este es el movimiento del cual estamos hablando en este momento. Entonces, ¿por qué Gálatas 3:28? El pasaje dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Los igualitaristas dicen que este pasaje enseña predominantemente, enfáticamente, sobre la igualdad de géneros. No hay ya más géneros. No hay más géneros. Ahora, hermanos, yo quiero combatir esa idea porque yo creo que no es eso lo que Pablo está tratando en este pasaje de la Escritura. El igualitarismo, por ejemplo, en ese pasaje bíblico directamente dice, y este es un respetado teólogo que todos los que están escribiendo en el tema de un ángulo igualitarista básicamente están citando Snodgrass. No sé qué Grass es el que mastica, pero es Snodgrass. Pero él está hablando sobre este pasaje bíblico y habla pasajes que acabamos de leer. Él dice, por ejemplo, 1 Corintios 11, 14, Efesios, Timoteo,
los pasajes que acabo de hacer alusión. Dice él básicamente, hablando sobre estos pasajes bíblicos, él argumenta que Gálatas 3:28 es más importante que todos estos pasajes. Por ejemplo, él escribe y él dice, no importa lo que se haga con los otros pasajes, en cuanto al tema de la mujer, justicia debe hacerse a la novedad proclamada en Gálatas 3:28. Fallamos mucho si no insistimos en la igualdad de géneros en Cristo. Negar las implicaciones sociales de este pasaje es una táctica que no trabajará, dice él. La pregunta es, ¿por qué Gálatas está sobre encima de los otros pasajes? Vamos un poquitito más cerca. Nosotros no vamos a alinearnos tal vez con Snodgrass. Es un teólogo feminista, igualitarista, pero imagínese usted, por ejemplo, usted lee, por ejemplo, a R.T. France, está más cerquita de nuestro campo. Y vea usted, hablando él acerca del concepto bíblico de interpretación, él sugiere lo siguiente. Vea lo que usted hace. Y vea básicamente lo que está haciendo básicamente el movimiento femenil, básicamente igualitarista. Esta es la escuela de interpretación que ellos utilizan. O sea que ellos interpretan la escritura de esta manera. Y la sugerencia es la siguiente. Él dice, por ejemplo, hemos visto que fundamentalmente este asunto ha sido la pregunta sobre la cual entre diferentes textos bíblicos o temas es considerado básico. Una vez escogemos un punto de partida, o sea, una vez encontramos nosotros un pasaje básico, todo será visto e interpretado a la luz de ese punto de partida. Para esto no hay una regla y precisamente ese es nuestro problema. Dice, un juicio debe ser hecho y no todo será tratado equitativamente. Probablemente todos tenemos nuestro canon dentro del canon. Este canon dentro del canon. Él describe el canon dentro del canon, lo cual se refiere a las partes de la escritura con las que nos sentimos cómodos y que dicen lo que nosotros deseamos que digan, al cual consideramos como básico. Pero esas preferencias instintivas son normales, derivadas de la tradición en la que hemos crecido, en lugar de ser derivadas de escogencias informadas hechas de la base de los textos mismos. Esta es la hermenéutica de France. Hermanos, nosotros hacemos lo contrario. Nuestro esfuerzo y dedicación es lo contrario. Nosotros no llegamos al texto con un lente cultural, con un interés, con una agenda, sino que dejamos que el texto nos informe. Nuestro interés no es imposición, sino exposición del texto. Pero Frame, un teólogo increíblemente respetado, si ustedes tienen sus comentarios, saben lo que tienen que hacer. Con mucho cuidado, en medio de todo lo que tal vez él pudiera producir, esta es su escuela de hermenéutica, que no es nuestra escuela histórico-gramatical en la cual dejamos que el texto hable, no enmudecemos el texto, sino que deseamos que el texto nos informe y nos forme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, vamos un poquitito más cerca y encontramos a F. Bruce. What? F. Bruce, nuestro amigo. Y él dice, por ejemplo, de este pasaje bíblico, él dice que es evidencia suficiente sobre la igualdad de géneros en función. Para Bruce, este pasaje es evidencia inequívoca para establecer que no hay restricción entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, él escribe en su comentario clásico del griego en ese pasaje bíblico, él dice, si la existencia de la vida ordinaria en Cristo es manifestada abiertamente en el compañerismo de la iglesia, entonces, si un gentil, vea lo que hace, si un gentil puede ejercitar liderazgo espiritual en la iglesia, tan libre como un judío, o un esclavo tan libre como un ciudadano,
Mire la pregunta que hace. ¿Por qué no una mujer puede ejercerlo tan libre como un hombre? Hermano, aquí no hay exégesis. Aquí hay imposición en ese comentario. Es triste, porque más adelante, por ejemplo, Bruce llega al punto de decir, si restringimos para la mujer, si restricciones para la mujer son encontradas en cualquier otro lugar en las cartas paulinas, como Primera de Corintios 14, Primera de Timoteo 2, entonces dice él, estos pasajes deben ser interpretados en relación a Gálatas 3:28, no viceversa. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está haciendo básicamente un paradigma. Ahora, la pregunta básicamente es, ¿qué hace de este versículo tan significativo? Lo hace en un lente hermenéutico para el resto de la escritura, masivo. No se puede entender ningún otro pasaje sino a través de ese lente hermenéutico. Es básicamente un pasaje paradigmático, hermenéutico, que resulta básicamente para los igualitaristas, liderazgo femenino en la iglesia, cuando en la realidad, hermanos, el tiempo poquitito que me queda, yo quiero probar que eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, solamente para ejemplarizar, hermanos, nosotros no estamos en contra de ese concepto, de ese lente hermenéutico, que un pasaje, por ejemplo, pueda dominar otros pasajes de la Escritura. No estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de esa imposición ficticia externa del texto mismo, que es lo que estoy diciendo. Y voy a ejemplarizarlo brevemente. Aquí podríamos tomar 5 libros de la Escritura para probar el mismo punto. Voy a tomar solamente un punto importante. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Este es el capítulo 20. Él está cerrando su libro. Y está cerrando su libro con ese lente hermenéutico. Esto básicamente es el propósito de todo su libro. Él está diciendo que Jesús hizo muchas otras señales. Ahora, ¿qué son esas señales? Son milagros. Pero Juan nunca le llama a los milagros, le llama señales, porque esa palabra señal tiene una connotación teológica increíblemente importante. Lo importante no es el evento, lo importante es lo que el evento está señalando. Hay una señal, atrás de ese evento hay algo más grande. Y no es el poder de Dios, sino lo que está atrás de esa señal es la persona de Jesús, la gloria de Cristo. Y entonces dice Juan, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro de Juan. Pero estas, que son 7, se han escrito para que creáis. O sea que cada señal, ¿qué propósito tiene? Para que creáis. No importa la señal que usted vaya a encontrar en el libro de Juan, tiene un propósito, tiene un lente hermenéutico. Se tiene que interpretar conforme al lente hermenéutico que el autor del Nuevo Testamento está dando. No es ficticio. ¿Quién le da a F. Bruce la autoridad para imponer un lente hermenéutico que el autor mismo no está queriendo establecer? En otras palabras, hermano, cuando usted comienza a leer cada uno, usted regresa al capítulo 1, al capítulo 2, usted se da cuenta, por ejemplo, que hay 7 eventos, 7 señales, y cada una de esas señales está apuntando, está señalando a la persona de Jesús, la gloria de Cristo, al punto que la gente pueda decir, ¡wow! Este no es solamente un carpintero. Constantemente Juan ha seleccionado esos eventos, esas señales, para revelar la gloria de Cristo.
Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, el capítulo, por ejemplo, si usted se da cuenta, el primer evento convierte Jesús el agua en vino. ¡Wow! Convierte. Y usted ve los detalles de toda la trama. Y mucha gente ha interpretado este pasaje por lo menos de 5 diferentes maneras. Por ejemplo, a este pasaje se le ha llamado el pasaje del borracho. ¿Por qué? Porque, hombre, aquí está Jesús convirtiendo el agua en vino. Bueno, yo voy a convertir mi salario en vino. Y entonces aquí hay un apoyo. El pasaje no tiene nada que ver con el vino. No tiene Si usted se quedó atrapado en el vino conforme al capítulo 20, you're missing the point. Usted está básicamente errando al blanco completamente. Por ejemplo, usted lee, los católicos, por ejemplo, elaboran esta idea de que María, por ejemplo, María es una María alegórica, y aunque su nombre no es mencionado específicamente, ella está ahí, pero no es mencionada como nombre, y entonces ella representa Israel, la iglesia, y ella funge como mediadora entre Dios y el pueblo. Y usted lee esa interpretación y usted dice, absolutamente no. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ya Juan le dijo que ese pasaje no tiene que ver ni con el borracho, ni con María, ni con el matrimonio, ¿tiene que ver con quién? Tiene que ver con la persona de Jesús y su gloria. Ese es un lente hermenéutico. Nosotros no negamos el lente hermenéutico. Nosotros no, absolutamente. Pero ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos? ¿Está el autor bíblico proveyéndonos ese lente hermenéutico para entender el libro completo? Y no venir nosotros y imponer un lente. Y hermano, esto que estamos hablando, hermanos, estamos hablando de ese movimiento femenil, ese movimiento que trata la manera de interpretar, calzar, forzar, hacer una gimnasia del texto y hacer un monstruo del texto. Nuestro interés no es ese, pero esto tiene que ver con hermenéutica. Por ejemplo, la teología de la liberación. La teología de la liberación tiene un lente hermenéutico. Y la teología de la liberación, por ejemplo, usted la lee en Latinoamérica, Gustavo Gutiérrez, los hermanos Buff, y usted lea segundo. Estos tienen un lente y el lente es el pobre. Todo pasaje de la Escritura tiene que beneficiar al pobre. Y no solamente tiene que beneficiar al pobre. En el proceso hay que identificar al enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Es el rico. Ser rico. Y entonces, si un pasaje bíblico no apoya la agenda del pobre, entonces hay que hacer gimnasia, hay que hacer cualquier cosa con tal de que calce y arriba a los pobres, aunque sean pobres espiritualmente. Y entonces la teología de la liberación nació. ¿Cuál fue el pozo en que ellos bebieron teológicamente? Los liberales. Los liberales tenían ese argumento. Por eso el feminismo es una expresión, la expresión clásica de nuestros días, hermanos, del liberalismo. El liberalismo básicamente es, tienes un lente, tienes una agenda, y entonces el pobre liberación, ve usted, the black theology, por ejemplo, la teología, por ejemplo, racista. Por ejemplo, identifica beneficio el moreno. ¿Y quién es el enemigo? Es el blanco. Y hermanos, en el feminismo es exactamente lo mismo. ¿A quién vamos a beneficiar? Entre comillas, a la mujer. Hermano, by the way, en ese sistema, teología de liberación, black theology, teología feminista, hermanos, se ha probado. Por eso el movimiento feminista liberal va en decadencia más y más, porque no ha beneficiado ni al pobre, no ha beneficiado al negro, no ha beneficiado tampoco a la mujer en lo absoluto. La ha esclavizado en un sistema, y entonces la idea, todo lo que es masculino es mi enemigo. Mi enemigo. Y entonces de alguna manera necesitamos buscar maneras de cómo erradicar esa idea. Por eso la agenda, por ejemplo, del feminismo secular es esa. La agenda del feminismo secular es precisamente abolir a toda costa esa idea, por ejemplo, que la clave es el lesbianismo, y solamente el lesbianismo puede completamente erradicar ese, hermano. Esa es una expresión, hermano,
de lo que nosotros hemos vivido históricamente. Esa es una realidad, la realidad. No estamos en contra del lente hermenéutico. Aquí el asunto es qué es lo que el pasaje está sugiriendo. Y entonces, hermanos, por asunto de tiempo, hermanos, la pregunta es, ¿está funcionando Gálatas 3:28 como un lente hermenéutico para interpretar el resto de las escrituras? Esa es la pregunta. ¿Está Pablo enfatizando en este pasaje, como sugieren los igualitaristas, un liderazgo femenino en la iglesia del Señor? ¿Es el énfasis en esta sección eclesiástico o soteriológico? Esa es la pregunta. ¿Son los roles declarados nulos en Cristo, especialmente a la luz de ese pasaje de la Escritura? Y hermanos, en lo poquito que me queda, hermanos, vamos a tratar la manera de observar ese pasaje de la Escritura. Así que ya tengo solamente 19 minutos. Y entonces, hermano, usted sabe, nuestra escuela, cualquier esfuerzo exegético que nosotros pudiéramos hacer, debe de considerar su contexto amplio de la carta. Y entonces vamos acercándonos al pasaje de la Escritura, pero tratamos la manera de respetar que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y entonces esto es lo que ha pasado con este lente. Lo que ha pasado es que sacan ese texto fuera de su contexto y entonces hacen un pretexto. Pero si usted lee el texto dentro de su contexto, el pasaje es increíblemente bello, es precioso. Ahora, el interés, hermanos, el interés aquí es cómo Gálatas calza en el argumento más amplio que Pablo está desarrollando en ese capítulo. Ahora, el género literario, hermano, no es sapiensal. El género literario no es un proverbio que tiene la potencialidad de tener un significado independiente del contexto. No estamos tratando Gálatas. Y Gálatas, básicamente, el carácter epistolar de la carta a los Gálatas está sugiriendo que hay una argumentación de tipo crítica retórica. Aunque Pablo no siga a los manuales retóricos griegos, sus cartas están exhibiendo esos rasgos retóricos efectivos. Esto nos recuerda que su argumentación está bien organizada. Y vea usted lo que dice, por ejemplo, Schreiner. Cartas están cuidadosamente estructuradas y escritas. Esto significa que el significado de Gálatas 3:28 es altamente determinado por el contexto de su argumentación. Entonces la pregunta lógica es, ¿qué es lo que Pablo está argumentando en Gálatas 3:4? Esa es la pregunta. Ahora, hermano, usted lee Gálatas, hay 6 capítulos, 2, 2, 2. En los primeros capítulos, Pablo es altamente personal. En el capítulo 3 y 4, básicamente, este es el cuerpo de la carta. Este es el cuerpo de la carta. Por último, él trae una exhortación increíble que no tiene nada que ver en lo absoluto con los roles del hombre y la mujer en la iglesia del Señor. Pero nuestro interés, hermanos, es el capítulo 3 y 4, que es el cuerpo de la carta. Ahora, por asunto de tiempo, hermanos, no vamos a tratar el capítulo 4. Pero cuando usted llegue a casa, usted lo va a hacer. Pero en este momento vamos a tratar la manera de entender el capítulo 3. Pero antes de entender el capítulo 3, hermano, sintamos por lo menos el sabor de la carta completa. ¿Qué es lo que está pasando? Esta correspondencia, Pablo a los Gálatas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, Pablo está escribiendo esa carta como producto de una situación que está ocurriendo. O sea que la carta de Gálatas es un documento ocasional. Hay una situación. El evangelio verdadero está siendo amenazado. Hay algunos. En el capítulo 1 no lo dice, pero usted lee, por ejemplo, más adelante, en el capítulo 5 dice, vosotros corríais bien, dice. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó? Quisiera verlo y hablar con él. Y más adelante, mire lo que dice. Mire lo que dice.
Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Cómo los quería Pablo? Mutilados. Porque están pervirtiendo el evangelio verdadero. Dice el capítulo 6, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¡Oh! Circuncidéis. Entonces, estos que perturban, estos que se han infiltrado en la iglesia, al parecer tienen que ver con la circuncisión, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloria de vuestra carne. En el capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, este es el contexto de la carta. La carta tiene que ver con defender. Es una defensa del evangelio auténtico, genuino, y específicamente cuando se trata del asunto de la ley mosaica, la circuncisión. Pablo tiene en mente eso a través de toda la carta. Usted siéntese, haga una leída completa, Gálatas, y usted se va a dar cuenta que la situación que Pablo está tratando en la carta completa es contraminar básicamente esa tendencia de desvalorizar el evangelio genuino de Jesucristo. Y entonces mire lo que hace ya en el contexto más inmediato. Este es el capítulo 3 y vamos a ir, hermano, al capítulo y vamos a llegar al versículo 28. Pero mire lo que dice el pasaje de la Escritura. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta? Oír con fe. Dice el versículo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Mire la pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de fe? ¿Y cuál es la respuesta? Oír por fe. No es por las obras de la ley. Este es el capítulo 1 y 3. Pablo trae la situación de la iglesia y está básicamente argumentando principalmente por el oír con fe, en contraste a las obras de la ley. Continúa el apóstol Pablo y mire lo que hace. Es increíblemente genial, absolutamente genial. Mire lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. En su argumento incluye a Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, no la ley. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué es lo que está haciendo? Si usted se da cuenta, está citando la Escritura. Es más, en el versículo 8 cita Génesis 12:3. En el versículo 10 cita Deuteronomio 27:26. En el versículo 11 Habacuc 2:4. En el versículo 12 Levítico 18:5. En el versículo 13 Deuteronomio 26. Él está saturado del Antiguo Testamento. Completamente saturado. Él está bebiendo del pozo correcto.
la Escritura, la palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Y entonces vean lo que dice, está argumentando, está trayendo a Abraham, está trayendo básicamente la promesa que Dios le dio a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, el argumento continúa. Mire lo que dice en el versículo 19. Ya vamos llegando a nuestro pasaje. No se duerma. Mire lo que dice. Entonces dice el pasaje: ¿para qué sirve la fe? La ley. ¿Para qué sirve la ley? Porque hasta este momento cualquiera podría decir: oh, entonces, hombre, la ley, entonces la ley no sirve. ¿Para qué sirve la ley? Pablo está adelantando una pregunta increíblemente importante. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadido a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de los ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es en uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Es contraria? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, no estamos ya bajo la ley. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a desvalizar la ley. Vamos a decir: la ley no sirve. No, cumplió su propósito. Y básicamente la ley era para introducirnos, decirle: mira, tú eres un miserable pecador. Conforme a la regla de la ley, si tú me dices eres bueno y yo te pongo la regla de la ley, mira qué chueco estás. Estás chueco y no te has dado cuenta. La ley viene y dice: mira, estás en transgresión suficiente para hacer una declaración, y la declaración es que somos pecadores. Pero esto es solamente para llevarnos a Cristo, para apreciar la gracia eterna de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Pablo está siendo un increíble teólogo del Antiguo Testamento. Está trayendo el Antiguo Testamento, saturado completamente el Antiguo Testamento. Y entonces rápidamente, hermanos, llegamos a nuestro pasaje de la Escritura. Por aquí está nuestro pasaje de la Escritura, y las cosas no han cambiado. Esta sección básicamente es altamente teológica, no es eclesiológica. Va a impactar nuestra eclesiología, no hay duda. Pero el interés del apóstol Pablo es soteriológico, justificación en Cristo Jesús, independiente de las obras. Y básicamente lo que él hace es que hace un clímax, está llegando a una conclusión y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Abraham está ahí en el contexto. Nuestro versículo es el versículo 28. Pero usted se da cuenta que el tema no ha cambiado.
El tema tiene que ver con qué, asuntos relacionales en la iglesia, sociales, o está tratando la manera en cómo nosotros somos justificados delante de Dios. Ese es el tema. Yo no lo estoy inventando, estoy tomando el tiempo para que usted vea y aprecie el versículo 28, porque el versículo 28 no es un proverbio, el versículo 28 es parte de un argumento altamente sofisticado de parte de Pablo para probar que la justificación delante de Dios no viene por las obras de la ley, sino que viene por la fe en Cristo Jesús. Y entonces, vea lo que dice, por ejemplo, este tremendo autor, y yo le recomiendo a Job. Él escribió un libro que tiene que ver con esa pregunta y es basado, todo el libro está basado en Gálatas 3:28. Si usted no tiene ese libro, cómprelo, absolutamente. Y es más, pregúntele al hermano si lo tienen en Logos antes de comprarlo. Pero bueno, mire lo que dice Job. Es necesario, dice, enfatizar lo significativo de la historia de la salvación en el argumento de Pablo en Gálatas 3:4. Pues si una apreciación de este fundamento, sin eso no es posible entender cómo y por qué él argumenta asuntos específicos, como por ejemplo el propósito de la ley. Es también crucial para esta obra notar que Gálatas 3:28, lejos de ser un dicho aislado sobre la unidad o la relación de géneros, ocurre un punto climático en la descripción de Pablo sobre el tema de la historia de la salvación. Entonces Gálatas 3:28 debe ser interpretado de tal manera que calza dentro del argumento paulino sobre la historia de la salvación, así como se desarrolla en el capítulo 3 y 4 del libro de Gálatas. Entonces, hermanos, este pasaje explica por qué una vez venida la fe en Cristo Jesús, ya los creyentes no están bajo la ley. Pablo dice, todo dice, participantes independientemente de su etnia, estado social, sea hombre, mujer. Somos todos hijos de Dios en Cristo Jesús. La salvación delante de Dios, no hay excepción de personas. El apóstol Pablo está saturado del tema de la historia de la salvación y dice Cranen, por ejemplo, le explica lo siguiente: el por qué el GAR que usted encuentra ahí, que lo vamos a ver en unos momentos, indica la base para el versículo 23 y 25. Los creyentes ya no están bajo la ley como un pedagogo, porque la anterior edad de la historia de la salvación se ha acabado y ahora están justificados por fe. Por lo tanto, ahora son hijos de Dios. Decir que son hijos de Dios es como decir que han alcanzado la madurez. Sería equivalente a decir que ahora han llegado a la mayoría de edad y han obtenido la herencia prometida que el pasaje bíblico habla. Es más, mire qué interesante el pasaje de la Escritura. El pasaje de la Escritura comienza diciendo, pues, ese pues, hermanos, es interesante. Mire lo que hacen, por ejemplo, las versiones. Las versiones utilizan ese gar y lo utilizan estas versiones de la siguiente manera. Si usted se da cuenta, es una mayúscula. Comienza básicamente un párrafo. Ahora, la Reina Valera, ¿qué es lo que hace? Comienza con una minúscula. Ahora, eso es muy interesante, muy interesante. Porque si usted observa, por ejemplo, el texto con más detenimiento, aquí encontramos por lo menos, y esto quiero que usted observe, aquí hay por lo menos 3 agar que están conectados. En la Reina Valera encontramos un pues, un por qué, y luego después más adelante encontramos otro por qué. Aquí la pregunta es por qué la Reina Valera lo hace, lo mismo lo hace la Biblia de las Américas, hace exactamente lo mismo, pero ¿por qué gar es traducido pues acá, pero por qué acá y por qué acá? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los traductores se tomaron el tiempo de establecer ese pues de esa manera? La estructura es increíblemente sencilla. Ahora, es muy interesante, mantenga ese pensamiento, pero usted se da cuenta que cada una de esas conjunciones, gar está introduciendo un pensamiento. Ahora, nuestro interés es el versículo 28. No dejémoslo, no lo dejemos, mantengámoslo en mente. Pero tiene usted que entender que es parte de todo un argumento. El argumento es el siguiente, básicamente. Hay una explicación base, número 1, es el primer por qué. Luego después hay una explicación número 2, y luego después una tercera, y al final hay una condición. Ahora, esa condición, si usted se da cuenta, le encontramos nosotros con ese condicional, y luego después hay un ará. Ese es sí, entonces.
La Reina Valera básicamente dice sí, ciertamente, como poniendo una afirmación. Pero es interesante cuando usted ve la estructura de todo el pasaje de la Escritura, hay tres argumentos y hay básicamente una conclusión con ese condicional, sí, sí, entonces, o ciertamente. Dice el versículo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. O sea que el argumento es increíblemente preciso. Ahora, el pasaje 28 es ese, explicación, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ahora, no tengo tiempo, hermanos, para probar que este es un sinónimo, todos sois hijos de Dios, porque todos habéis sido bautizados en Cristo, todos estáis revestidos. Esto, hermano, básicamente es una forma diferente de decir que sois uno en Cristo, que vosotros sois de Cristo, que el linaje de Abraham sois, que somos herederos según la promesa. O sea que está enfatizando un punto y el punto es, el análisis de todo el argumento es, somos nosotros bendecidos en la persona de Jesús, no en la ley, sino en el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Ahora, cuando usted ve el pasaje que nos interesa, ahí usted está observando, y lo que quiero que usted vea en este pasaje es lo siguiente, las negaciones. Uk, ude, uk, ude, uk, kai. What? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted está esperando? Uk, ude, uk, ude, uk, ude. Kai. ¿Y por qué se cae? Ahora, hermano, yo estoy incluyendo ese I ahí, porque yo creo que ese I es increíblemente precioso. Porque cuando usted comienza a ver el pasaje ya directamente y comienza a analizarlo, es cierto que hay una triada. Es cierto que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón y mujer. Ahora, hermanos, usted lee a Bruce y Bruce reconoce, por ejemplo, en su comentario, que a pesar que no hay un cambio sustancial de significado en esa triada, él básicamente está estableciendo que ese kai es significativo en el sentido que esta es una cita de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Es una cita. Esto que está acá es una cita del Antiguo Testamento. Y lo que está sugiriendo es que aquí está el apóstol Pablo citando Génesis capítulo 1, 27. O sea que esta categoría es establecida desde la creación. Ahora, usted, por ejemplo, usted lee a los igualitaristas, lo mismo es judío que griego, lo mismo es esclavo que libre y lo mismo es varón que mujer. Exactamente lo mismo. Y entonces no podemos tratar cada línea de esa triada, no lo podemos tratar de la misma manera. Es más, si usted observa, por ejemplo, lo que dice Gruden, mire lo que dice Gruden, muy interesante, es prolífero. Increíblemente, él escribió mucho acerca de este tema y lo recomiendo enormemente. Dice, muchos igualitarios, insisten que las implicaciones sociales están necesariamente involucradas en Gálatas 3:28. Y estoy de acuerdo, dice él, y estoy de acuerdo, no hay duda. Este texto y otros similares enseñan una nueva unidad en la forma en que los cristianos deben relacionarse entre sí, diferentes en los estereotipos y la discriminación injusta que habían sido caracterizados en su pasado. El texto tuvo un poderoso impacto en la lucha por abolir la esclavitud, debido a la clara implicación de que es incorrecto dividir a la iglesia en esclavo y libre, y a pesar y pensar en un grupo como superior al otro. Pero no podemos, dice él, seguir el mismo camino y decir que el matrimonio debe ser abolido como lo fue la esclavitud, o que nunca más debemos de pensar en nosotros mismos como hombres o mujeres. El solo hecho de decir hay implicaciones sociales de este texto no resuelve ninguna pregunta sobre la relación entre hombre y mujer en el matrimonio y la iglesia, porque hay diferencias fundamentales entre la institución humana de la esclavitud que debería haber sido abolida y la institución del matrimonio ordenada por Dios que no debería ser abolida. ¿Algún amén? ¿Están despiertos, hermanos, por ahí? ¿Están todavía ahí? La Escritura dice: no hay judío,
ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tengo solamente 6 minutitos, hermanos, para poder observar lo que Pablo está queriendo decir. ¿Qué significa somos uno en Cristo, especialmente a la luz del argumento amplio teológico que Pablo está tratando? Ahora, para Pablo la idea de uno está relacionado con los todos. ¿Usted se dio cuenta usted de eso? Todos, uno. Hay una relación entre el todos y el uno. A través de todo el argumento de capítulo 3 y 4, él ha venido hablando de la naturaleza universal de la salvación en la promesa dada a Abraham, que es el cumplimiento, está en la persona de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué significa para la pluralidad? Judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, ser uno en Cristo. ¿Qué es lo que significa? Después de discutir las posibilidades lexicales, o por ejemplo concluye que uno se usa en relación al todo en contraste con las partes, enfatizando la unidad del pueblo de Dios. Él explica, por ejemplo, que uno no solamente denota unidad, sino también las posibilidades lexicales en el Nuevo Testamento de la palabra. Uno no incluyen jamás, nunca incluyen igualdad. Ser uno no significa que somos iguales. En otras palabras, el decir vosotros sois uno no equivale a vosotros sois iguales. Observemos, por ejemplo, la evidencia bíblica. Vea usted, por ejemplo, yo he seleccionado ciertos pasajes, no todos, pero solamente una muestra. Por ejemplo, dice el libro de Mateo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Quiere decir que porque somos una sola carne, entonces ya los dos no existen, que no tienen su independencia y no tienen su propio, absolutamente no significa. Uno no significa que somos iguales. Mire, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Corintios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice que son, ¿qué cosa? Una misma cosa, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que Apolos riega, dice el versículo, yo planté, Pablo plantó, Apolos la regó, no la regó, sino que regó, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Dice la Escritura, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces ya no existe Apolos, ya no existe Pablo, absolutamente. Tienen su distintivo. En otras palabras, hermanos, ser uno solo no significa que desaparece nuestra identidad, absolutamente. Mire, por ejemplo, 1 Corintios. La copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Dice, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero somos nosotros somos muchos. No perdemos nuestra identidad. Espero que nosotros estemos conscientes que aunque somos uno, no perdemos nuestra identidad aún de género sexual. Dios nos ha hecho de esa manera. No es una diferencia superficial, sino dada por Dios. Mire, por ejemplo, dice Romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo. ¿Qué significa que somos un cuerpo? No que somos iguales. Mire la Trinidad, yo y el Padre uno somos. Lo mismo podemos ver en relación al Hijo, esa palabra en está ahí, que se traduce, estos tres concuerdan, o sea, estos tres son uno. O sea que, hermanos, el ser uno no significa igualdad. En resumen, nosotros podemos decir lo siguiente. Seres, objetos diversos se dicen que pueden ser uno. Esto no se dice de los seres
idénticos, similares, solamente de los seres objetos diversos. Número 2, la unificación de los seres u objetos diversos tienen un objetivo en mente, un cuerpo, un propósito, un testimonio, etc. Número 3, los seres u objetos diversos no pierden su identidad al ser uno. El ser uno en objetivo no cancela la individualidad de cada parte. En otras palabras, podemos concluir que uno, hermano, en el Nuevo Testamento no denota igualdad, no es igualdad. Uno no significa igualdad. O sea, ser uno en Cristo tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de hacer de dos pueblos uno, quitando la pared intermediaria, quitando la enemistad. Esta actividad redentora de Dios en Cristo Jesús no es solamente un asunto individual, sino que coloca al creyente en una nueva comunidad, en un cuerpo nuevo. Esta es una dimensión comunal que significa que si pertenecemos a la comunidad de los santos, entonces pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, entonces pertenecemos a la comunidad de los creyentes. Para todos los gálatas y para usted y para mí, ser judío o griego, esclavo, libre, varón, mujer, que han creído en Cristo, son producto de la promesa dada a Abraham que se cumplió para todos en Cristo, no importando el trasfondo religioso, estado social, género, seamos judíos, griegos, esclavos, libres, hombre o mujer, todos en Cristo somos hijos de Dios. Mire lo que dice Job. Dice él, es muy probable que la frase no hay X o Y es otra forma de decir no hay distinción entre X o Y. Y todos los creyentes, no importa el estado ético, religioso, sexual, económico, somos uno en Cristo. En otras palabras, Pablo está resaltando la universalidad de la historia redentora de Dios. Todos en Cristo somos uno. No hay distinción. Dios no hace excepción de personas. Esto lo podemos corroborar en los pasajes paralelos, en los cuales él dice, por ejemplo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y ellos no son iguales, porque todos los miembros tienen en el cuerpo, dice, una diferente función. Dice la Escritura, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sea judío, griego, sea esclavo, libre. Y no dice hombre ni mujer acá, pero yo creo que hombre y mujer podría incluirse también acá. No importa lo que sea, no importa tu ascendencia. A todos se nos dio de beber de su mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí, hermanos, podemos continuar. Pero como no tengo ya más tiempo, hermanos, ya ustedes se van, entonces voy a concluir diciendo lo siguiente. Hermanos, yo creo que el interés de mi ponencia en esta tarde es básicamente tratar qué es lo que está tratando de decir Pablo en Gálatas 3:28. Está hablando de los roles de la mujer, el hombre en la iglesia. Yo creo que Pablo no está haciendo eso. Era la intención del apóstol Pablo implicar que los roles del hombre y la mujer en la iglesia, en el hogar, son nulos en Cristo, solamente porque estamos en Cristo. Hermanos, esto es un absoluto no. Gruden lo dice de la siguiente manera. La objeción igualitaria de Gálatas 3:28, por lo tanto, no es persuasiva. Los igualitarios simplemente están tratando de hacer que el versículo diga algo que no dice y que nunca ha dicho y que nunca dirá. Nunca dirá. Pasaje nunca dirá eso. Gálatas 3:28 nos dice que estamos unidos en Cristo y que nunca debemos ser jactanciosos, arrogantes contra los demás, no importa sea varón o varona, no importa si sea libre o esclavo, nunca debemos sentirnos inferiores o sin valor en el cuerpo de Cristo. Pero el versículo no dice que los hombres y las mujeres son iguales o que tienen que actuar de la misma manera, absolutamente no. Podemos concluir que Génesis 3:28 tiene un sentido de igualdad para todos los creyentes delante de Dios en la persona de Cristo, en línea a la promesa abrahámica. Pero, sin embargo, nunca el pasaje sugiere la idea que los roles del varón y la mujer son intercambiables. Los asuntos que trata sobre el papel de los roles de la mujer en el hogar, en la iglesia, los podemos determinar. Si usted se queda en las conferencias que viene,
Más adelante, ahí vamos a tratar otros pasajes del Nuevo Testamento post correspondencia a Gálatas, que después de Gálatas, después que se escribió este pasaje, hay restricciones increíbles para la mujer. Hermanos, Grudem dice lo siguiente: decir que somos uno significa que estamos unidos, que no debe haber facciones o divisiones entre nosotros, que no debe haber un sentido de orgullo o superioridad o celo e inferioridad entre estos grupos que se veían a sí mismos como tan distintos en el mundo antiguo. Los judíos ya no deben pensarse superiores a los griegos. Los hombres liberados ya no deben pensarse superiores a los esclavos. Los hombres ya no deben pensarse superiores a las mujeres. Todos son parte de un cuerpo en Cristo y todos comparten el mismo valor y dignidad como miembros de un cuerpo en Cristo. Y así, Gálatas 3:28 simplemente dice que tenemos un tipo especial de unidad en el cuerpo de Cristo. Nuestras diferencias como hombre y mujer no son borradas por esa unidad, pero la unidad es hermosa a los ojos de Dios, particularmente porque es una unidad de diferentes tipos de personas. Hermanos, gracias damos al Señor que no somos iguales. Celebremos la diferencia de nuestros roles para la gloria de Dios y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente.